Hola amigos, bienvenidos a un nuevo tutorial de barbería. Hoy os voy a explicar las claves para realizar un buen corte de pelo y que esté bien ejecutado, o para que podáis pedir un corte de pelo en vuestra barbería y que sepáis exactamente cómo aprovechar y controlar las características de vuestro pelo, y así os sea más fácil de pedir el corte que vais buscando. En cuanto el cliente entra en nuestra barbería, tenemos que analizar varios factores para poder ejecutar el corte de manera que nuestro cliente quede encantado. Los factores son los siguientes. Tipo de pelo. Esto afecta al resultado del corte de pelo y dependiendo de cuál sea el tipo de pelo, el resultado final hará que sea más fácil o más difícil peinar el corte. Los tipos de pelo son rizado, lacio y ondulado, pero dependiendo de varios factores que veremos más adelante, tendrán diferentes matices, como un rizo más o menos definido o un ondulado más manejable. Grosor del pelo. Dependiendo del grosor del cabello nos resultará más o menos sencillo de cortar o de peinar en casa. Esto también afecta al producto que vamos a elegir, porque si tiene un pelo liso lo ideal sería usar ceras, pero si en cambio es grueso lo más indicado es la pomada. Esto varía según el corte y gustos del cliente. Los grosores van desde fino hasta grueso, siendo cada uno de ellos responsables directos en el acabado del corte. Densidad del cabello. Este factor es determinante en el peinado, porque si tenemos una densidad baja, nuestro peinado será mucho más complicado de hacer y a la vez que el corte tendrá más dificultad. La densidad es el número de cabellos que hay en nuestro cuero cabelludo. Cuero cabelludo. Si tenemos un cuero cabelludo normal, es decir, que no esté afectado por ningún problema cutáneo como caspa o grasa, nos será mucho más fácil de peinar, pero en cambio, si está afectado por grasa, notaremos que nos cuesta más trabajo moldear nuestro pelo y que mantenga su forma. Nacimientos y remolinos. La dirección que adquiere el pelo al crecer es determinante en el modo de trabajo del barbero y en el peinado que el cliente se tiene que realizar en casa. Tenemos que conocer cómo se direcciona el pelo en su nacimiento para poder controlar el movimiento de nuestro cabello a la hora de peinarlo y de cortarlo. Hay un truco muy sencillo que funciona en casi todos los casos. Si queremos volumen, peinaremos en contra, mientras que si por el contrario no queremos volumen, optaremos por peinarlo a favor de su nacimiento. Forma del cráneo. La forma del cráneo cambia en cada cliente y a diferencia de lo que la gente piensa, no suele ser simétrica. Si partimos nuestra cabeza en dos y juntamos las dos mitades, notaremos que nuestros rasgos faciales no encajan y esto es importante a la hora de realizar un corte. Si por ejemplo tenemos un lado con un hundido o con un, vamos a llamarlo, huevo, tendremos que optar por disimularlo con nuestras herramientas de trabajo. Trabajando de esta forma, o sea, disimulando los desniveles del cráneo, el corte de pelo ganará presencia y será mucho más llamativo y bonito y estará más trabajado. Irregularidades en el cabello, como faltas de pelo, calvicie o canas. Si tenemos fallas de pelo o pelo cano, intentaremos adaptar el corte para que este quede bien disimulado. Corte elegido por nuestro cliente. Nuestro cliente se dejará guiar por cortes de pelo que verá en otras personas. La tarea de un barbero es adaptar ese corte, siempre contando con los factores antes mencionados, al tipo de pelo de nuestro cliente. Siempre tenemos que ser realistas con nuestro pelo y saber sus limitaciones. Si tenemos un cabello muy rizado, cortes como los de Beckham son casi imposibles de realizar. Estos pasos a realizar siempre serán explicados al cliente por el barbero. ¿Por qué? Es muy importante que el cliente conozca su pelo, porque de esta manera conseguirá 1. Lucir más el corte de pelo, 2. Controlar mejor los remolinos, 3. Saber sacarle más partido a su pelo. Si nuestro cliente ve que dominamos su cabello y lo educamos en su cuidado y en cómo tratarlo, sabrá que somos unos profesionales y esto hará que pase de ser un cliente a ser un cliente fiel que nos recomendará. Ahora vamos a ver cómo averiguar en un cliente o en casa estos factores. En el mismo momento en que el cliente entra en nuestro salón, nuestro ojo tiene que observar cómo el cliente lleva el peinado. Ya nos adelanta qué estilo suele llevar y si sabe peinarse o no. En cuanto nuestro cliente pase al sillón o al lavacabezas, entra en juego además de la vista el tacto. Con la vista y el tacto miraremos el tipo de pelo, grosor, densidad y cuero cabelludo, nacimientos e irregularidades en el cráneo o en el pelo. Yo siempre lavo la cabeza antes y después de cortar el pelo, porque cuando el pelo está limpio se trabaja mejor. Ahora viene cuando preguntamos a nuestro cliente qué corte desea. Hacemos una mini entrevista para averiguar los problemas que tiene con su pelo y saber cómo lo trata y se peina. Nosotros aprovechamos para con un peine direccionar el cabello dando la forma al pelo para descubrir cómo moverlo y si está sano. Yo me sirvo de mi mano izquierda para tocar al cliente y ver si tiene huesos que haya que disimular o hundidos. Los hundidos en los degradados se tienen que abordar con cuidado porque nos pueden estropear el acabado de un corte. Como decía mi abuelo, un corte trabajado con todos los detalles mirados al máximo será un trabajo muy bueno y bien realizado. Si te ha gustado, por favor, dale un pulgar arriba y suscríbete, y si tienes cualquier sugerencia, hazla, será bienvenida. Solo te pido que la hagas respetándome a mí y a mi trabajo.
Gracias y nos vemos en un próximo vídeo que será hablando sobre Turquía. Gracias, chicos.